Hoy les vengo a hablar del lado de la marca, ¿no? Del lado Fortinet es una compañía de ciberseguridad muy grande que ha crecido muchísimo estos últimos años. Me ha tocado entrar a Fortinet hace unos 10 años, voy a cumplir 10 años ahora en marzo. Éramos 30 personas para Latinoamérica, donde hoy somos 700, ¿no? Como para que se den una idea de la envergadura o el crecimiento que ha tenido la compañía este último tiempo y un poco acompañado de lo que fue el desarrollo en ciberseguridad en general, ¿no? Cómo se fue impulsando, cómo fuimos creciendo como empresa, un poco apalancado en las necesidades que fueron surgiendo también por detrás, ¿no? Hoy creo que hemos ya pasado una primer revolución digital, una primer década digital, y creo que estamos enfocando o entrando en una segunda década digital, ¿no? Por allá por el año 2016 aproximadamente, en el World Economic Forum hablaban y comentaban de que quien no digitalizaba o quien no iba a un modelo de experiencia 100% digital, iba a empezar a colapsar o iba a perder su oportunidad o su negocio, y creo que eso de alguna forma u otra se está empezando a notar, ¿no? Creo que hemos pasado de una informatización a una digitalización, que fue la década pasada, en el cual muchas compañías, por ahí las más innovadoras, empezaron a digitalizar sus negocios, empezó a aparecer el e-commerce como tal, etcétera, etcétera, pero hoy estamos frente a una segunda revolución, ¿no? Y esta segunda revolución tiene como base, como grafico acá en esta imagen, tiene como base la nube, porque de alguna forma u otra muchas compañías, muchas empresas, el gobierno, etcétera, está empezando a considerar la nube ya de manera sólida, ¿no? De manera mucho más efectiva, como base, como sustento para todo lo que tiene que ver con la digitalización, ¿no? Entonces muchísimas aplicaciones, muchísimos sistemas se soportan directamente en la nube. También tiene esa estructura como columnas, tiene los datos que son el petróleo del futuro, básicamente, porque la exploración de datos basada y apalancada en análisis de Big Data, en inteligencia artificial, etcétera, hacen que los datos sean el petróleo del futuro. Hay muchísimas compañías, muchísimos gobiernos que utilizan los datos para conocer o para predecir el futuro. Con esos datos uno puede tomar mejores decisiones, y teniendo esa información y esa información basada en el mundo IoT y en la multiplicidad de datos que existen, uno puede tener información muy valiosa. Sin ir mucho más lejos, consideramos y entendemos, por ejemplo, Coca-Cola tiene máquinas expendedoras, y esas máquinas expendedoras muchas veces permiten la combinación de diferentes sabores. Y esos datos van todos a parar a un repositorio central y son analizados, y en función de esos datos es que Coca-Cola toma decisiones para eventualmente lanzar nuevos productos. Entonces, básicamente esto demuestra que los datos tienen una importancia muy grande, ¿no? Y hay muchísimas otras opciones y muchísimas otras alternativas. Pero por encima de los datos, y como eje central de esta segunda década digital, está la experiencia del usuario, que está ahí como eje central de todo esto, porque en definitiva nos enfocamos muchísimo en tratar de que esa experiencia del usuario final sea muy, pero muy buena. Entonces, buscamos que estemos 100% ajustados a lo que ese usuario necesita, que estemos 100% cerca, que sea simple, que sea fácil, y buscamos que el eje central de eso sea siempre el usuario, ¿no? Simplificar las cosas, simplificar la tarea y tratar de estar en la forma en que hoy ese usuario consume, lo que sea, ¿no? Una aplicación, lo que sea el interés de gobierno, lo que sea el producto o la solución que estoy entregando. Ahora, si hablamos de transformación, y como comentaba recién, algo que con la pandemia se impulsó enormemente, hablamos de cuáles son los cambios que aparecieron. Y todos estos cambios que aparecieron de alguna manera impulsaron también a muchas organizaciones a naturalmente modernizarse. Por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo, que era algo que naturalmente no hacíamos, de golpe se transformó en algo natural y obligó a muchísimas compañías que quizás no estaban 100% preparadas a salir al mercado con soluciones que por ahí no estaban 100% desarrolladas para eso, y tuvieron muchos desafíos en ese sentido. Esa innovación digital aumenta la superficie de ataque y nos expone considerablemente. Entonces, como decía recién, por ejemplo, el teletrabajo es un muy buen ejemplo. También el mundo IoT, la cantidad de dispositivos que cada vez uno conecta a una red. Hoy por hoy se conecta prácticamente cualquier cosa a la red, y cualquier cosa que se conecta a esa red puede ser potencialmente vulnerable y puede ser un problema para la ciberseguridad. También la explosión del borde, el borde que se ha expandido, como comentaba recién, ya no es
simplemente tener una red física, tener un dispositivo, una PC de escritorio que se conecta desde una red cableada y que sale a Internet controlada por las políticas de ciberseguridad de las políticas o las regulaciones de ciberseguridad, sino que ahora los dispositivos están desde cualquier parte, no tienen un control específico, se conectan desde cualquier lugar, las aplicaciones están en cualquier lugar, con lo cual la superficie de ataque se expande, ¿no? El borde se diluye y eso trae muchísimas complicaciones. Entonces, también hay mucho que considerar a la hora de entender que la digitalización, además de ser una oportunidad importante para muchos, es una amenaza constante y eso da lugar a que la ciberseguridad empiece a ser una preocupación genuina, ¿no? Ahora, si hablamos de ataques específicamente, de problemas, este último semestre, digamos, estos primeros 6 meses de 2021, hemos detectado en Argentina 1,2 billones de ataques de intentos de intrusión a distintos dispositivos. ¿Sí? Esto es información que surge de nuestros centros de investigación y desarrollo conocidos como Fortigat. Fortinet, como les comentaba, es una compañía de ciberseguridad y tenemos un centro de investigación y desarrollo muy grande que tiene distribuido robots y recursos, personas por todo el mundo que se encargan específicamente de tomar información y de nutrir a todas las soluciones de ciberseguridad que Fortinet como compañía ofrece, ¿no? Este centro de investigación y desarrollo detectó particularmente para Argentina esa cantidad de intentos de intrusión comparados con los 90.000 millones que detectó para toda Latinoamérica en general, ¿no? Y uno se preguntará, ¿por qué razón es que tenemos tanta cantidad de ataques? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede sencillamente porque el 50% del tráfico que existe hoy en el mundo de Internet no es humano. Esa es la realidad y ese es el problema principal que hay. Y dentro de ese tráfico, por supuesto, hay muchísimo que tiene que ver con ciberataques. Uno conecta un dispositivo vulnerable a Internet y ese dispositivo vulnerable en menos de un minuto va a estar vulnerado. ¿Por qué? Porque sencillamente existe una enorme cantidad de análisis que se hace en tiempo real para detectar vulnerabilidades y para explotar vulnerabilidades en lo inmediato. Con lo cual eso transforma a la ciberseguridad en una pieza clave en el rol de protección de una red profesional, de una red de gobierno, de una red de cualquier tipo de compañía, ¿no? Ahora, si tenemos que pensar en cuáles fueron las cosas más destacadas de estos ataques, el ransomware. El ransomware ha sido una amenaza en estos últimos años enorme y se ha visto multiplicada por 10 en este último tiempo. O sea, la pandemia multiplicó por 10 la cantidad de ataques de ransomware recibidos, ¿no? Los sectores más afectados fueron telecomunicaciones, gobiernos, las automotrices y manufactura, ¿sí? Es realmente impresionante la cantidad de ataques de ransomware que hay. El ransomware básicamente lo que hace es encriptar sistemas operativos, encriptar discos, encriptar la PC víctima y pedir un rescate a cambio, un rescate que muchas veces se da en bitcoins. Han utilizado técnicas muy novedosas en cuanto a la forma de infección de ese malware, de ese ransomware, y eso es lo que ha cambiado, porque han adaptado, han evolucionado mucho y se han enfocado mucho en el teletrabajador, que saben que hoy está en su casa, que saben que potencialmente puede estar expuesto a ciertas vulnerabilidades y tratan de engañarlo en materia relacionada con el trabajo, ¿no? Entonces llegan correos que están súper orientados y bien específicos a lo que tiene que hacer, están orientados a ciertas aplicaciones de negocio muy puntuales y prácticamente es imposible detectarlos, ¿no? Es fácil que el usuario pueda ser fácilmente engañado y caer en esa trampa y tener un ransomware, ¿no? Trabajar y estudiar en casa ha sido entonces el pilar de la infección, el pilar o el vector de ataque principal por el cual muchos ciberdelincuentes empezaron a apalancarse y a potenciar el ransomware como una amenaza grave, ¿no? Luego de esto, podemos hablar del malvertising, que también es algo que ha aparecido, que tiene que ver específicamente con la publicidad de aplicaciones que son maliciosas, ¿sí? O sea, estoy publicitando las aplicaciones para que alguien caiga engañado en la publicidad y a partir de ahí descargarse un malware que después resulte en algún tipo de ciberataque. Las botnets que han crecido también, para quienes no lo saben, una botnet es una red controlada que tiene múltiples zombies, como se los conoce, que son básicamente personas infectadas, dispositivos infectados que son controlados a través de una red
centralizada, ¿no? Y el IoT sigue estando en la mira, es decir, se sigue buscando todos esos dispositivos vulnerables que uno conecta a una red y que potencialmente no están controlados como debieran estar. Entonces, ese es un vector de ataque que también se explora muchísimo. Ahora, si pensamos en los desafíos de ciberseguridad, pensando en todas las cosas que hablábamos recién, vamos a entender perfectamente que tenemos un problema, ¿no? Hoy tenemos múltiples dispositivos, hoy tenemos múltiples sistemas, hoy tenemos múltiples enlaces, hoy tenemos una nube, tenemos soluciones que están on-premise, tenemos usuarios trabajando desde su casa, tenemos dispositivos IoT. Realmente se complejiza muchísimo el control de esto y es un desafío muy grande desde el punto de vista de ciberseguridad. Entonces, para nosotros es importante considerar, y para Fortinet como compañía, que la integración entre diferentes componentes, los componentes que protegen la nube, los componentes que protegen los dispositivos on-premise, los componentes que están dentro de un endpoint, las soluciones de VPN, acceso remoto, autenticación de usuarios, etcétera, todo dialogue entre sí y todo vele por un modelo de ciberseguridad único, ¿verdad? Entonces, considerando este punto, como marca nosotros desarrollamos un concepto que se llama el Security Fabric. Este Security Fabric justamente viene a resolver esta problemática. En principio, hablamos de una red lo suficientemente amplia que tenga capacidad de no solamente proteger las soluciones que uno tenga instaladas en su red, es decir, proteger, no sé, los sistemas web de la compañía, proteger a los usuarios cuando navegan hacia Internet, proteger o segmentar las diferentes redes de comunicaciones, etcétera, etcétera, sino también estar en la nube y que ese mismo sistema de protección que yo tengo, esa misma gestión que tengo para todo lo que está en mi oficina o en mi sitio central, también pueda funcionar en la nube, ¿verdad? Y que sea exactamente igual y que funcione de la misma manera. Y que eso mismo también llegue al universo de los usuarios que se conectan remotamente y que hoy por hoy tienen que tener un control particularmente específico. Hoy ya no basta con sencillamente levantar una VPN, darle a un usuario una contraseña a esa persona para que se conecte, porque yo cuando estoy dando a un usuario una contraseña, estoy dando acceso permanente a mi red a un usuario que quizás no esté conectado sobre un dispositivo 100% confiable y tengo que tener certeza de que ese dispositivo no va a resultar una amenaza para la compañía. Entonces, es importante que la red en principio sea amplia y que pueda llegar y que el control pueda llegar a todos los puntos. Luego, pensar en que esté 100% integrada, como decíamos recién, ¿no? Que yo tenga visibilidad sobre cada uno de esos puntos y que todos esos componentes dialoguen entre sí velando por una ciberseguridad única. Y por último, pensar en que esa red esté automatizada. ¿Por qué? Porque, como comentaba recién Gustavo, como comentaban recién, hablaban de la cantidad o la dificultad que hay en conseguir recursos o especialistas en ciberseguridad, ¿no? Y eso es difícil, y por supuesto uno cuando coloca una tecnología, esa tecnología es compleja, lo que quiere es que medianamente las cosas se puedan resolver de forma automática, que exista la resiliencia, es decir, que la red sea resistente a ataque y que pueda adaptarse rápidamente y actuar sin necesidad de la intervención humana, ¿no? Entonces, reducir al mínimo la complejidad, o sea, que uno pueda llevar la complejidad a su mínima expresión, es decir, que sea lo menos complejo posible, que la intervención humana sea lo menos complejo posible y que la resiliencia de todos los componentes de ciberseguridad que existen en una red exista. Porque si no, puedo recibir un ataque y ese ataque va a requerir intervención humana y posiblemente ese sea el problema por el cual nosotros no podemos defendernos activamente, ¿no? Entonces, la defensa activa en redes inteligentes depende de la integración de componentes y depende 100% de la automatización. Entonces, lo que nosotros hoy buscamos entregar es algo de esta calidad y que podamos trabajar entre componentes y que esto pueda ser efectivo en lo que es la ciberdefensa, que es lo que realmente nos preocupa a todos hoy por hoy, ¿no? Así que bueno, mensaje cortito. Si quieren conocer más, el jueves a las 10:50 Sebastián Dottor, que es arquitecto de soluciones de Fortinet, va a estar hablando específicamente y dando un workshop de Zero Trust Network Access. Van a poder ver en acción de qué se trata todo esto, o sea, cómo es la trastienda de la ciberdefensa, ¿no? Y cómo la tecnología de ciberseguridad sirve para protegernos y qué es lo van a poder ver ahí sí en vivo cómo funciona un poquito todo esto que hablamos hoy por hoy, ¿no?
no sé si quizás con esta pregunta se adelanta un poco el contenido a lo que vamos a ver mañana, pero No hay la problema. consulta es si puedes mencionar algún caso de implementación en municipio o gobierno provincial de Argentina. Casos de implementación tenemos muchísimos. A ver, que recuerde ahora sí, recuerdo por ejemplo municipios acá, hay todo lo que es el sistema de monitoreo, toda la infraestructura de monitoreo de la Municipalidad de Vicente López, recuerdo gobierno de Neuquén, por ejemplo, recuerdo muy bien el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Pérez Villar, con el sistema con los sistemas, los expedientes electrónicos, todo lo que fue la digitalización, el proceso, él armó un data center increíble. Gustavo es una persona que apreciamos muchísimo, una persona que conoce enormemente la tecnología y él ha implementado una red full Fortinet. La verdad es un caso increíble que fue súper bueno y que fue pilar de la digitalización en el Poder Judicial de la provincia, ¿no? Creo que él va a estar hablando en un ratito también, lo van a escuchar en algún momento. Pero hay muchísimos casos. En gobierno estamos en un montón de lugares. Ya somos, como le decía, una compañía que ha crecido enormemente este último tiempo. Como les decía, entré, éramos 30 personas, hoy somos 700. Imagínense el cambio que eso representó para todos, ¿no? Fue mucho. Pero estamos en gobierno en un montón de lugares, ¿no? Mismo ARSAT tiene soluciones nuestras, o sea, en un montón, en un montón.